Buenos días, hoy procederemos a hablar sobre el proyecto número 3 de dinámica estructural, que consistía en una barra con resortes, amortiguación y dos inputs aplicados externamente. Lo primero que hicimos fue dibujar la figura deformada, en donde podemos ver cuánto era que se desplazaban los diferentes puntos al hacer la relación de tangente del ángulo con lo que se desplazaban dentro de la longitud de los mismos. Podemos ver que la tangente de un ángulo muy pequeño tiende a ser el mismo ángulo. Con esto obtuvimos todas estas relaciones que podemos ver aquí en estos puntos. Luego obtuvimos el diagrama de cuerpo libre, en donde las fuerzas se oponen al movimiento, para poder obtener los sumatoria de momentos, en donde hicimos momentos en el punto B. Y con eso obtuvimos todos los momentos que estaban aplicados de manera externa para poder obtener funciones de velocidad, aceleración, posición. Estos los agrupamos en términos iguales y lo dividimos dentro de la longitud del mismo, y con eso obtuvimos la ecuación de movimiento, en donde podíamos obtener la masa, amortiguación y la constante del resorte. Esto para términos de aceleración, velocidad y posición. Y también podíamos ver el input, cuánto es que le correspondía. Con esto obtuvimos la masa equivalente, la C equivalente y la K equivalente, y veremos más adelante el análisis de los mismos. Luego de haber obtenido la ecuación de movimiento dinámico para la viga mostrada en el proyecto, se procedió a calcular la masa equivalente del sistema, para la cual se tomó en cuenta ambas masas, tanto la masa puntual, ubicada en el extremo de la barra, como la masa en sí de la propia barra. Esto nos dio un total de 4.77 kilogramos. Luego se obtuvo la K equivalente, que se aplicó el mismo procedimiento multiplicando por el factor que acompañaba a la K, que es de un 16avo, y esto nos dio un total de 250 Newton por kilómetro. Posteriormente, en el inciso 2 se nos pedía calcular la frecuencia natural no amortiguada y la frecuencia natural amortiguada. Para la no amortiguada se usó la siguiente expresión, cuál es raíz de K equivalente partido la masa equivalente, y esto nos dio un total de 7.239 radianes sobre segundo. Y posteriormente, para la frecuencia natural amortiguada se realizó el cálculo empleando esta ecuación y nos dio un total de 7.236 radianes sobre segundo. Finalmente, en el inciso 3 se nos pedía calcular la C para un porcentaje de amortiguación del 3%. Primero se calculó la C equivalente utilizando la siguiente expresión, y esto nos dio un total de 2.072 Newton por segundo partido metro. Luego se realizó el mismo procedimiento, únicamente que se despejó para la C, y posteriormente se mediante esta expresión, dando un total de 3.68 Newton por segundo partido metro. Bueno, a continuación voy a presentarles cómo funciona nuestro programa de MATLAB. Básicamente lo que hicimos fue una función que nos pueda devolver los valores equivalentes de K, M y C, la valor de C normal, al igual que las matrices para el caso donde solo se aplica PT, que serían las A, B, C y D, las matrices en el caso donde solo se aplica MT, que sería la AM, BM, CM y DM, y las matrices donde se aplican los dos combinados, por eso es que se denomina con una C, que en este caso serían AC, BC, CC y DC. Básicamente lo que tiene que ingresar el usuario es la carga de la barra, al igual que la carga adicional, la constante del resorte. También se debe ingresar la constante de amortiguación, el porcentaje de amortiguación crítica, perdón, y la longitud de la barra. Básicamente, como pueden ver, les voy a explicar un poco de las matrices. En el caso de las matrices A, B, C y D, estas se ingresaron en términos de Wn y de la longitud y de la masa equivalente. Aunque como podemos ver, la matriz A y la matriz C debería ser igual en todos los casos.
solo con la excepción de que para el primer caso se hizo en términos de WN, pero también se observó que se podía hacer la misma matriz con la K equivalente, la masa equivalente y la C equivalente. Pero al final esta matriz A y la matriz AM van a ser iguales, solo que el cálculo es distinto. También otra observación importante es que básicamente cuando se cambia el input, lo que va a ir cambiando es la matriz B y D. Entonces en el caso de la BM y DM, lo único que va a cambiar es lo que está multiplicando el input, que en este caso sería 1 partido L cuadrado por la masa equivalente. Y en el caso original, que era donde solo se aplicaba PT, va a estar multiplicando por menos 1 partido 2 por L por la masa equivalente. Lo mismo sucede con la D. Ahora, para el caso del bono, las matrices BC y DC sí cambian, cambia su dimensión. En el caso de la matriz BC, esta sería una matriz 2×2. Esto debido a que el vector del input ahora es de 2 filas por una columna, donde en la primera fila se tiene PT y en la segunda se tiene MT. Entonces, por eso es que primero se multiplica lo que en la función original está multiplicando a la PT, y en este caso sería lo de MT. Igual DC cambia, como les había mencionado, esto debido a que cambia el vector del input, y en el caso de DC esta sería una matriz de 3×2, y pues igual de primero se multiplica PT y después MT. Bueno, les voy a mostrar cómo es que se ingresa los valores. Básicamente hay que copiar eso. Yo ya lo tenía copiado al parecer, pero entonces aquí, como la masa de la barra era 25, se ingresa 25. La masa adicional era de 2. La constante del resorte era de 4000. El Z, que es el porcentaje de amortiguación crítica, ese era 3%, pero en el programa se debe escribir como decimal. Y finalmente tenemos la longitud, que era de 8. Entonces la matriz, el programa MATLAB ya nos devuelve todas las matrices, al igual que los valores de K equivalente, M equivalente, C equivalente y la C normal. Como les mencionaba anteriormente, la matriz A va a ser idéntica a la matriz AM, pero los cálculos se realizaron de forma distinta, más que todo porque se observó que se podía hacer de dos formas, en términos de WN y Z, y en términos de los valores equivalentes. Entonces, una vez ya se tengan las matrices generadas, podemos ir al Simulink para ver cómo funciona ese programa. Bueno, a continuación les voy a explicar cómo funciona el Simulink del programa que nosotros realizamos. Como pueden observar, existen 3 cadenas de análisis en el Simulink. Una para el caso donde solo se aplica PT, que es esta de acá. Una para el caso donde solo se aplica MT. Y una para el bono, donde se aplican los dos, PT y MT. Como pueden observar, este es el estado de espacios. En el estado de espacios del primer caso, donde solo se aplica PT, se ingresa la matriz A, B, C y D. Y al finalizar el análisis, este devuelve el desplazamiento, velocidad y aceleración. Ahora, para el estado de espacios del caso donde solo se aplica MT, aquí se va a ingresar la matriz AM, BM, CM y DM. Como ya se había explicado anteriormente, las únicas matrices que van a cambiar en este estado de espacios con respecto a la anterior son las B y la D, o sea, BM y DM, pero con tal de mantener un orden se cambiaron todas. Bueno, ahora en el bono, en el espacio de estados del bono se ingresa AC, BC, CC y DC. Como ya se había mencionado anteriormente, BC y DC tienen dimensiones diferentes a las matrices B y D anteriores. Esto porque cambia el vector del input. Como se puede observar, hay dos inputs en este caso, que son el PT y el MT. Este es el orden en el que se deberían aplicar, ya que
las matrices se hicieron en ese orden. Y básicamente otra cosa que cambia del bono, del análisis de bono al anterior, es este vector concatenate que va a permitir ingresar los dos inputs. Y como podemos ver, cada uno devuelve los mismos resultados, solo que para el caso que corresponde. O sea, desplazamiento, velocidad, aceleración, solo que para cada caso. Una limitación importante que creo que hay que mencionar de nuestro programa es que el tamaño de las gráficas que nos muestra es el mismo para todos los casos. Esto debido a que en los settings solo se puede ingresar un solo stop time. Entonces, como un requisito del bono era graficar solo para 3 segundos, lo que se tiene que hacer es ir a Model Settings e ingresar un stop time de 3 segundos para que ya estas gráficas se muestren para solo 3 segundos. Pero, al cambiar esto a 3 segundos, se cambia todo a 3 segundos. Esa es la limitación del programa. Bueno, para finalizar el proyecto lo que debíamos de obtener eran los dos incisos de los puntos extra, en donde se pretendía que MDT y PDT, que son inputs, fueran aplicados en simultáneo. Para esto, primero lo que realizamos fue un análisis de las matrices y por ende llegamos a la conclusión de que las matrices B y D iban a tener iba a ser una matriz de 2×2, esto debido a que iban a haber dos inputs aplicados en simultáneo, como lo podemos ver aquí, en donde la primera fila corresponde a valores de 0, 0 y luego la segunda corresponde a los inputs, en donde el primero corresponde a PDT y el segundo corresponde a MDT. El mismo orden se debe conservar en la matriz D y veremos a continuación cómo es que fue realizado en Simulink el análisis. Ya tenemos todos los valores cargados, así como MDT y PDT, para ver cuál va a ser el resultado. Ahora bien, para finalizar veremos cuál es el funcionamiento en Simulink. Lo que podemos ver aquí es sería el inciso extra, en donde tenemos PDT y MDT aplicadas en simultáneo y unidas por un vector concatenate, en donde cada uno donde el vector concatenate lo que hace es que puede unir dos inputs y transformarlos solo en uno, y lo veremos a continuación. Y para finalizar veremos cuál es la gráfica que se puede formar al unir los dos inputs. En este momento podemos ver aquí en pantalla la gráfica de MDT, la línea azul, y la de PDT en línea amarilla, y veremos cuál sería su función al momento de ser aplicadas en la barra en simultáneo. Veremos la gráfica de desplazamiento en este momento, en donde el desplazamiento primero empieza girando horariamente. Esto es debido a que seguramente en los primeros momentos PDT tiene mayor impacto sobre la barra. De ahí pasa y mantiene durante mucho tiempo en el eje positivo. Eso quiere decir que se mantiene en sentido antihorario la barra. Ahora bien, pasaremos a ver la gráfica de velocidad, donde seguramente la velocidad también empezará negativa. Y va negativa empezando desde 0 debido a que empieza girando en sentido horario, como lo veíamos en el desplazamiento, pero esta asimila un modo más armónico. Finalmente veremos la aceleración, en donde la aceleración no empieza desde 0, empieza desde un número negativo, en este caso 0.2, en donde esto se debe a que primero empieza con una aceleración inicial y esto es lo que provoca que empiece girando en sentido horario. Esto asimila un modo armónico, y entonces la conclusión final a la que podemos llegar es que la barra se ve afectada mayormente por el input PDT. Y con esto terminamos el proyecto. Muchas gracias.